Muy bien, chicos, ya casi estamos entonces. Bienvenidos todos y todas. Creo que ya está casi el 50%. Chicas y chicos, antes de empezar, ¿alguna duda con las actividades que hicieron la semana recién pasada? ¿Algo que ¿Por qué era comentar? tanto? Por las... Y preguntas por qué era tanto. Se miraba bastante por las biografías. Sí. Que por cierto eran 16, algunos mandaron 12, unos mandaron 14, otros mandaron 10. Profe, ¿Sí? una pregunta. Diga. ¿Por qué en algunas biografías decía fecha de nacimiento y decían 2 fechas? Dos O fechas. sea, Porque no Una es de sabían. nacimiento, una es de nacimiento y la otra de fallecimiento. no, es que Habían dos juntas, pero era porque me imagino que fue a medianoche que murió. Supongo, ¿ah? Porque dice fecha de nacimiento y es fecha 2 de y 3 de julio, fallecimiento. ¿ah? Regularmente trae la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento, ¿ah? Sí, pero, o sea, abajo estaba la de fallecimiento y decía una fecha. Y en Ajá. la de nacimiento decía una fecha y ponían O y otra fecha. Ah, si Era de decía, José no sé qué. no, si Era decía, 12 y 13 de julio, ¿ah? si decía Sí, O, creo yo, no sé. es porque no han definido ¿Qué exactamente día murió? la No, fecha, porque dice nació. O de nacimiento, ¿es verdad? Sí, de nacimiento. Sí, porque decía tal fecha o tal fecha, ¿va? Ajá. Es porque Pues me decía imagino, 12 ajá, sobre 13. Me imagino que sí. no está bien definido la fecha del nacimiento de esta persona, sin duda. Por eso decía 2 veces. No me miro, va, chicos. No, profe. Me conecta mi cámara. Está interesante esta corriente literaria del simbolismo, pero bueno. Ya iniciando, chicos, oficialmente, bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes, qué gusto volver a saludarles y a tener ese contacto humano con todos, aunque sea por medio de una pantalla, pero es increíble que el otro lado de esa pantalla pues estamos todos reunidos, la magia de la tecnología. Qué gusto saludarles, espero en Dios que todo esté bien con ustedes, con sus familias y desearles pues mucha salud física, salud espiritual y salud emocional a todos y a todas. Hay que seguir echándole ganas. Esto pues quién sabe cuándo va a pasar este proceso que estamos viviendo de seguir en no presenciales en clase. Pero ya las autoridades y primero Dios pronto pase esta cuestión. Mientras tanto, pues hay que seguir en este contacto muy importante. Miren, hoy se han conectado 31 y les comento que hoy vamos a tomar muy en cuenta la asistencia. Ahí le comentan a sus compañeros que no pudieron ingresar. Voy a grabar, voy a tomarles screen a la pantalla para ver la asistencia del día de hoy. Hasta ahorita van 31 que están en la sala. Y pues bienvenidos, ¿oyeron? Esto va a significar al final de esta unidad algún tipo de detrimento en sus notas. Se acumulan más de 2 sesiones sin estar presentes. ¿Oyeron? Por eso hay que procurar estar presentes. Vamos ya hablamos la semana pasada sobre las corrientes, pues naturalismo, realismo, simbolismo, modernismo. Hoy vamos a tocar un poquito sobre el libro Electópolis, jóvenes, y de repente toman algunas notitas por ahí, si tienen ahí a la mano, porque siempre es importante. Me parece que entre un par de fines de semana vamos a hacer un parcialito en línea, así como hicimos la otra vez. Solo ingreso a Echeverría. Emilia, bienvenida, Emilia Echeverría. Pase adelante, ya van 31. En el libro de Electópolis que tienen ustedes, todos trabajaron la lección 11. Bueno, en el caso de décimo Ciencias y Letras, ustedes no sé si ya trabajaron esa lección, pero si no, la van a trabajar ya en estos días también, la lección número 11. ¿Cuál lección, profe? La lección 11 de los textos Bien, testimoniales. ya, la semana pasada. Excelente. Ya, profe. Los textos testimoniales de que está en la lección 11 del libro de Electópolis, ¿verdad? Y ustedes, pues, en el caso de biológicas y compu, desarrollaron esas actividades el fin de semana recién pasado y pues lo enviaron y ya tienen una idea a qué se refiere un texto testimonial. Por ejemplo, entonces, si le preguntamos a Ivana Suárez. Profe. A ver, Ivana, ¿está por ahí, Ivana? Sí, profe. Hola, Ivana, mucho gusto saludarte.
Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué nos puede comentar Ivana sobre los textos testimoniales? ¿Qué son los textos testimoniales? Hola. Es lo que trabajaron en Lectópolis la semana recién pasada. Creo Ajá. que son los que relatan una historia. Relatan una historia. Porque hablaban sobre Rigoberta Menchú. Ajá, correcto. Ahí hay un texto testimonial de Rigoberta Menchú. Relata una historia, como usted dice. Sí, en efecto, tiene, así es, eso es parte de. Pablo Puga, mucho gusto, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Gusto saludarte, cuate. Dime tu punto de vista, ¿qué es un texto testimonial? Un texto testimonial es como una historia, pero contada desde primera persona, como una experiencia que yo viví. Ah, es correcto, ahí vamos acercándonos ya a lo que es la naturaleza de un texto testimonial. Rubén Michael Chan López, buenas tardes, Rubén, mucho gusto, ¿cómo estás? Chan López, Rubén. No está presente, bien está, pero va a estar en otra cosa. Rubén, si no respondes, no estás. Ah, no está Rubén entonces. Vamos a ver entonces, Anita Contreras. Buenas tardes, mucho gusto. Sí, profe. Un saludarla, Anita. Cuéntenos usted, Anita, su punto de vista, ¿qué es un texto testimonial? Pues yo entendí aquello que tiene como sentimientos, pero que no los expresa de manera clara y concreta. Tiene sentimientos, pero no los expresa de manera clara ni concreta, comenta usted, texto testimonial. Ok, Elmer Coyi, buena tarde, gracias. Elmer. Sí, profe. Amigo, mucho gusto. Mi opinión sobre los textos Ajá. es que es un relato en primera persona, dando tanto hechos como opiniones de alguna experiencia vivida, siendo verosímil en todo caso. Es correcto, es correcto. Así es. En efecto, un texto testimonial, para empezar, primera persona y experiencia. Y tiene que ser verosímil, ¿ya? Tres cosas fundamentales de un texto testimonial. Por ejemplo, bueno, todos creo vamos a alguna iglesia, ¿verdad? Y eventualmente en la iglesia alguien pasa a dar su testimonio de vida. ¿Qué cuenta en su testimonio? Pues los cambios, en el caso de la iglesia, los cambios que Dios ha hecho en sus vidas, pues obviamente personales, y uno escucha y uno ve lo que le relatan a uno en base a una experiencia, es decir, están dando un testimonio. En ese sentido, un texto testimonial es un relato verídico, un relato sobre sucesos que a uno le pasaron, que uno tiene la experiencia de contarla y uno la cuenta tal como lo vivió, como lo sintió. Y eso es un testimonio propiamente dicho. En el caso de Guatemala, en el libro está un relato de Rigoberta Menchú, ¿verdad? Que es la Premio Nobel de la Paz acá en Guatemala. Y si lo leyeron, chicos, se dan cuenta, ese es un pequeño fragmento de un documental de más de 1 hora que existe, ¿verdad? De lo que ella vivió cuando ella era niña prácticamente. Dentro de uno de sus testimonios está de que su hermanito, ella tenía sus 13, 14 años, un hermanito de ella como de 6, 7 años, cortando algodón en una finca, ¿verdad? Un avión que estaba fumigando, lo fumigó al niñito y lo asfixió, lo mató, cuenta ella en un testimonio, mató a su hermanito. Y simple y sencillamente lo enterraron y no pasó nada. O sea, no hubo derechos en ir a acusar y que alguien hiciera algo, no hubo nada, simple y sencillamente pues enterraron a su hermanito. Es un testimonio de cómo durante la época del conflicto los terratenientes tenían, y si tenían amistades con los militares, pues obviamente tenían un poder increíble.
y qué decir los militares, ¿verdad? Tenían un poder verdaderamente increíble. Entonces, en el caso de nuestro país, el conflicto armado interno que empezó en 1960 y terminó en el 96, o sea, 36 años, ha dejado una cantidad tremenda de testimonios. Hay un libro que se llama La memoria del silencio, Guatemala nunca más. Entonces, este libro, ahí recopiló Monseñor Gerardi una cantidad increíble de relatos, una cantidad increíble de testimonios de gente de lo que vivieron durante esta etapa bien complicada del conflicto armado. Entonces, en ese sentido, hay mucho que hablar sobre testimonios en el conflicto armado. Por ejemplo, para un ejemplo nada más, dice una señora de Nevada, literalmente, cito lo que ella decía en su testimonio, decía, la última vez que salimos para la montaña, recuerdo a los aviones que pasaban diciendo, gente, entréense, ya va a venir la paz. Tenemos comida. Ya no aguantábamos el hambre, no teníamos casa, no teníamos cosecha ni animalitos porque todo lo habían destruido. Estábamos desesperados y entonces mi mamá decidió entregarse al destacamento porque se cansó. En vez de recibirnos de buena manera, fue allí donde nos hicieron el daño. Relata Elena Paz, sobreviviente del conflicto armado interno, víctima de violación sexual. Esto fue en el 82, ¿ya? Y tenía 12 años de edad. Ella y su madre fueron violadas, la mamá de ella falleció, murió, allí mismo en el destacamento. Ella sobrevivió, pero son heridas que quedan realmente traumatizantes como seres humanos. Entonces, ese es un testimonio muy importante de este conflicto, del conflicto armado, que un testimonio Y eso era porque esa era la cuota por el torneo. de tantos que hay, ¿ya? Entonces, eso es algo, vamos a ingresar a Javier. Javier y... Bienvenido, Javier. Gracias, profe. También, ahí estamos, ya vamos llegando. Entonces, eso es básicamente un testimonio, son testimonios de este proceso que vivió pues nuestro país en todo ese tiempo, ¿verdad? Y realmente es bien complicado. ¿Ya están leyendo el libro, jóvenes? ¿Ya empezaron a leer el libro? Honestamente, todavía no. ¿Ah? Honestamente, todavía no. Todavía no. César Carvajal, buena tarde. César. Diga, profe. Mucho gusto, mi amigo. ¿Ya empezaste a leer el libro o no? ¿Cómo? ¿Ya empezaste a leer el libro? No, profe, todavía. No. ¿Cómo se llama el libro? Relato de un náufrago. Diga. Muy bien. Ese libro que están leyendo, van a leer, chicos, también es un texto testimonial, ¿ya? Porque es una historia real. Eso lo narra un personaje que se lo contó a Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez lo pasó a una obra literaria, obviamente con los matices literarios, pero nació a raíz de un hecho real, ¿ya? Nació a raíz de un hecho real. El cuate pasó varios días en alta mar pensando que iba a morir, pero bueno, ya lo van a leer ustedes y se van a dar cuenta. Eso también es un texto testimonial que ahora es parte de la literatura, ¿verdad? Entonces, esos son los textos testimoniales, todos aquellos que nos ocurre a nosotros como seres humanos. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de La Llorona, del Cadejo y todas esas cuestiones, ¿verdad? De repente alguno de ustedes diga, sí, yo ya escuché a La Llorona, o quizá alguien diga, yo había el duende, o qué sé yo. Si alguien Pero esos son leyendas. Sí, exacto, son leyendas, pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Sí, es parte de la tradición oral que hay en nuestro país. Pero lo que quiero llegar es lo siguiente. De repente algunos no lo hemos visto, no creemos en eso. Pero de repente alguien ya lo vio, tuvo esa experiencia, ¿ya? Entonces él o ella
puede ya narrar, dar ese testimonio de su experiencia cuando observó tal X o Y situación de lo que a nosotros le llamamos leyenda, ¿ya? Entonces, si ya te pasó a ti, ya viste algo y lo explicas, es tu testimonio, podríamos decir, ¿verdad? O sea, eso es algo muy interesante. Hay muchas formas de testimonio. Fíjense que en una ocasión, cuando yo era estudiante, hace como 3000 años, llegó un señor a darnos una charla. Una charla, él había sido militar gringo y creo que estuvo en la guerra de Vietnam, si no estoy mal. Era un tipo masacre, o fue. Ya estaba convertido, ya andaba él, ya no era militar, él andaba dando charlas motivacionales. Yo todavía estaba estudiante en magisterio y recuerdo que ese día subió, estábamos 500 estudiantes escuchándolo. El tipo era un señor muy grande, ¿va? Esos clásicos soldados gringos. Y se miraba bien rudo. Y un compañero de nosotros no ponía atención, se tiró al suelo, se sentó y él le decía, el que está allá ponga atención, y no le hacía caso. Llegó al punto que el tipo brincó del escenario, bajó, fue donde estaba el chavo y con los dos brazos lo agarró de los hombros, lo cargó y lo sentó en una silla. El compañero quedó chiviadote ahí, ¿verdad? Pero quiero llegar a lo siguiente. Cuando él empieza a contar, no contó qué hizo, pero sí dijo que había hecho cosas malas. Y dijo que él ya no quería seguir viviendo. Miren el testimonio que contó el cuate. Ya no quería seguir viviendo, me metí en las drogas, el alcohol. Yo quería olvidar todas las barbaridades que había hecho yo en la guerra. Y llegó un momento que tenía en mi mano una escuadra, dice. Ya no quería, yo quería parar de sufrir, dice. Y le pedía a Dios, dice él, yo le pedía a Dios tanto que me llevara, que ya no quería seguir acá. Y que si tenía algún propósito en mi vida, que me dijera, pero que yo ya no quería seguir como estaba. Y yo no miraba respuestas, decía él. De repente empieza a llorar él. Y nosotros así asustados porque no imaginamos esa imagen muy masculina, podríamos decir, llorando. De repente dice él que agarró su arma y se la metió a la boca para terminar con su vida. Y cuando jaló el gatillo para disparar, dice que el gatillo no pudo percutar el arma. 3 veces lo intentó, dice. Como que estaba trabado el gatillo. Eso jamás en su vida le había pasado, dice. Entonces él viene y cuenta su testimonio. A partir de entonces su vida se transformó y cambió. Y eso es importante, ¿ya? Entonces hay otro testimonio también de lo que nos cuentan, nos dicen las personas, ¿verdad? Sobre lo que pasa en la vida. Entonces prácticamente eso es directamente un testimonio, algo que narramos, algo que contamos de una experiencia que nos ha sucedido en la vida personal. A veces contamos testimonios de otras personas también, como la que les estoy contando yo ahorita, de esa persona, ¿verdad? Que nos comentó. Pero tiene que ser algo que sea real, 100% verosímil, ¿verdad? Entonces, esta es la característica principal de un texto testimonial. Ustedes cuando ustedes sean papás, a sus hijos les van a contar lo que ustedes hacían cuando estudiaban diversificado. Y van a decir, yo sacaba puros 100, sobre todo Leal va a decir, yo sacaba puros 100, va a decir Leal por ahí. Y va a contar cómo hacía para sacarlos, ¿verdad? Entonces va a contar su testimonio, mi amigo Leal, ahí cómo sacaba 99.9 y le va a decir a sus hijos, ustedes tienen que sacar 100, ¿ya? Entonces, uno cuenta de la experiencia, de ser comprometido, de ser responsable, uno tiene las notas que uno requiere, ¿verdad? Entonces, eso es parte de todo este proceso, de esta parte literaria, como lo son los textos testimoniales, muy importantes en la vida de nosotros, y de hecho de nuestros testimonios, muchas personas, no sé si ustedes llevan diarios, muchas personas acostumbran a llevar un diario, sobre todo del sexo femenino, pero también del masculino, ¿verdad? Eventualmente. Y un diario no es más que un texto testimonial también, porque tú ahí escribes lo que te ocurre, lo que te sucede, ¿verdad? Y vas dejando una bitácora diaria de lo que te sucede y dentro de 10 años tú observas y miras todas tus experiencias, todo lo que tuviste y un diario es parte de eso, ¿verdad? Entonces, también es parte de los diarios de los textos testimoniales, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos?
¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, una pregunta. Cuente, diga. En esta unidad es que sí iba a haber que usar el libro, ¿va? A usar actividades con el libro. ¿Qué libro? Del relato del náufrago. Afirmativo, así es. Del libro del relato. En esta unidad lo vamos a trabajar. Por eso les comentaba. Pero van a hacer Ajá. hojas como lo... En su momento lo van a saber. No les puedo decir está antes. ¿Sí? Lo único que les puedo decir es de que léanlo. Léanlo, es un relato, es un testimonio muy, muy hermoso, muy bueno. Muy hermoso leerlo, pero para que lo vivió no fue hermoso, obviamente, ¿va? Pero es un relato muy interesante de este personaje, ¿verdad? Y cómo García Márquez lo llevó a hacer un libro, ¿verdad? Siendo él, cuando él era periodista en su momento, ¿verdad? Entonces, léanlo, Profe, por favor. una pregunta. Diga. Del libro que dice, no es el PDF que mandó. No sé si es PDF, pero del que mandó. Sí, No. así es. Bien. Es que ese libro no había escuchado yo. No lo había escuchado nunca. No sabía que teníamos que leer un libro. Pero sí, ese en la segunda unidad también se los mandé. ¿Ya? Pero Voy a investigar entonces porque no sabía. Al parecer, no muchos o no todos se dieron cuenta ni lo descargaron ni mucho, por eso lo volvimos a subir ahorita. Pero esta unidad, en esta tercera unidad, sí vamos a trabajar esa parte de la comprensión lectora de este libro, Relatos de un náufrago. Ahí está un PDF que les mandé, ¿vieron? Ahí lo descargan, lo imprimen, ustedes sabrán cómo lo van a trabajar. Ok, gracias, profe. Vaya, Joca. ¿Más preguntas, chicos? ¿Dudas? Profe. Ajá, dígame, amigo. Profe. Dime. Yo ya me leí el libro y sí tiene un gran realismo en lo que es su testimonio que da. Pero la parte más interesante que para mí fue la que dijo Gabriel García Márquez en el prefacio, que decía que aunque él había publicado el libro de nuevo después de un largo tiempo, no muchos apreciaron el relato que era. Es correcto. No muchos en su momento apreciaron la historia, la vivencia de la persona que vivió esto, valga la redundancia. Pero realmente, personalmente, me encanta mucho esa obra, es muy hermosa. A mí me gustan mucho las cosas que son basadas en historias reales. Y esas, precisamente, tanto películas o libros. Y esa es una cuestión muy, muy interesante. ¿Cómo sobrevivió? Específicamente esa obra sí es pura novela, profe. Sí relata algo que pasó en realidad. Exacto, es un testimonio, ¿ya? Es una obra literaria testimonial, ¿verdad? Porque, reitero, cuenta lo que él vivió desde que salió del puerto ya en Gringolandia y se iban para Colombia, empieza a narrar el relato, ¿verdad? Y también García Márquez que le dio su toque especial, su sal y pimienta para que uno como lector pues esté más entretenido y le agarre más el hilo a todo esto, porque no es solo escribir por escribir, ¿verdad, chicos? Hay que tener tacto para ello. Y les recomiendo en serio que lo lean todos, léanlo. Ese es un libro muy, muy bonito, es hermoso y eso nos abre un mundo diferente al mundo, a la literatura también, ¿ya? Todo lo que pasa en el mar, este personaje. ¿Algún otro comentario, chicos, del libro, de alguna tarea, alguna actividad? Me imagino que algunos ni siquiera se han dado cuenta, como me decía Joca, de que existe ese libro, que lo subí, o que hay tarea. Profe, disculpe que le cambie de tema. Ajá. Disculpe que le pase de psicología. Entonces, las actividades de psicología que usted dejó, las vamos a hacer en hojas, ¿verdad? De psicología. De elaborar nuestro triángulo, ¿verdad? Okay. En hojas y un resumen. Mire, ahí en el MS está la instrucción. El triángulo, la pirámide más lo personal, la que van a hacer personal, esa sí es en una cartulina o en un papel manila, porque les pueden colocar ilustraciones, imágenes de lo que ustedes consideren de su propia pirámide. ¿Ya? ¿Profe, esa tarea no ya pasó, pues? ¿O no? Es que está cambiado para, como son dos grupos. Un grupo está una semana, otro grupo está otra semana. Es que las ciencias y letras, ¿verdad? Así es. Creo. Así es. Ya son dos grupos y un grupo lo dejaron así. No debió haber sido así, pero así lo dejaron.
tendría que estar juntos, pero bueno. Entonces, a los de ciencias y letras, eso les comento, chicos, la pirámide de Maslow, la actividad número 2 es en una cartulina, es en un papelógrafo, no es en una hojita tamaño oficio ni carta, ¿vieron? Porque ahí queda todo amontonado y no se le atina nada. Y así hay que hacerlo. Y también felicitar a los chicos de biológicas, a la mayoría, ¿verdad? Ya hicieron unas pirámides muy, muy hermosas, mucha creatividad y eso es fundamental. Entonces ese es el mensaje para todos. Hay que meterle creatividad a sus actividades, chicos. Créanme. Arriba, biológicas. ¿Ya? Hay que meterle bastante creatividad. Todos tienen las capacidades y la habilidad para hacerlo. Solo quiero un poquitillo más de compromiso en algunos casos. ¿Sí? En el caso de ciencias y letras, ojalá que estén conectados la mayoría. De casualidad estará conectado este chico Salvatore, muchachos. No. El profe no está. Yo creo que trabaja. No está Salvatore, ¿verdad? ¿Y este chico Eduardo Miró? Tampoco. Eduardo Miró tampoco está. Sí, lo he visto a veces. ¿Lo ha visto? ¿Ha ingresado algunas veces? Porque a Miró sí no lo miro. A Miró no lo miro ahorita. Bueno, entonces eso es parte de ello, ¿va? Es parte de todo esto. Entonces hay que hacer eso de psicología. Y a la hoja, que la actividad número 1, ustedes van a sugerirle a ese cuate que está ahí, creo que se llama Manuel, si no estoy mal, le van a sugerir qué hacer, ¿ya? Y tienen que, en la hoja número 1 de psicología, tienen que escribir cuál de las necesidades necesita suplir esa persona en las 5 preguntas que hay, ¿ya? Entonces, ustedes le van a hacer una recomendación qué debe hacer y aquí la necesidad tal, fisiológica, por ejemplo, o qué sé yo, ¿ya? En la actividad número 1. Entonces, pero obviamente lean el tema de la pirámide de Maslow, porque, reitero, en el parcial dentro de unas semanas, las temáticas obviamente en psicología es lo que va a venir, ¿verdad? Es muy, si se dieron cuenta, muy, ya cambiando, como decía el compañero hace ratos, si se dieron cuenta, muy interesante eso de la pirámide de Maslow. Cómo empezamos desde la parte inferior, lo básico, ¿verdad? Lo que diariamente necesitamos como seres humanos. Y cómo vamos escalando. Pero mientras vamos escalando se va haciendo más pequeño. Hasta llegar a un punto donde ya el ser humano como tal se siente pues desarrollado, se siente ya que ha alcanzado las mayoría de las metas que ha querido, que ha hecho con su esfuerzo, etcétera. Pero todas las 5 son importantes para nosotros como seres humanos. Y sin duda, a medida que nos comprometamos, que sigamos estudiando, echándole ganas al estudio, vamos a alcanzar el tope de esa pirámide de Maslow. Lo que ustedes escribieron en la parte superior en el caso de biológicas, muchos escribieron muchas cosas muy, muy interesantes que quieren alcanzar, ¿verdad? Y ahora están en ese proceso, pero no pueden desmayar, no pueden dejar a un lado, tienen que ser bastante comprometidos con su estudio y con su vida personal definitivamente para alcanzar estar en el tope de la pirámide de Maslow, ¿verdad? La autorrealización, ¿ya? Es cuando uno se siente ya realizado, ya lograste aquellas metas que tú desde patojo, desde güiro, de chico, chavo, adolescente, desde joven tú tenías, ya la lograste, aunque el ser humano nunca deja de tener metas, logras una meta y nace otra y otra, pero hay metas que tú decís, esto lo soñé. Ahí te sentís autorrealizado, pero luchaste por eso. Y qué rico llegar a ese momento y sabes que miras a tu espalda y no fue fácil, pero lo lograste. Esa es la autorrealización. Y sin duda, a medida que sigan ustedes preparándose, estudiando conscientemente, va a ser mucho más prometedor el llegar a esa parte final de la pirámide de Maslow, ¿verdad? De sentirse autorrealizados y autorrealizadas también. Por eso hay que seguir luchando por ello. Así que, muy interesante. ¿Más preguntas, chicos? ¿Dudas sobre las actividades? Profe, esto no es una duda, pero dice Ariadne González que la deje entrar porque hubo un apagón en su casa. Ah, vaya. Sí, eso de los apagones ha estado complicado, ¿cierto? No se ha quemado mi compu. Emilia Quemó mi Echeverría. ventilador. Por lo menos no hay mucho calor. Al menos estos días.
Bienvenida, Emilia, saludos, Emilia Echeverría, José Arevalo, Iván, Ivette Garrido también, bienvenida, Samara. Chicos, ahí siempre les quiero hacer una recomendación ahora, ya que ahorita ya estamos por finalizar esta cuestión. Cuando envíen sus tareas, chicos, a la semana siguiente se suben las notas al MS. Por ejemplo, si Emilia mandó la tarea de la pirámide de Maslow el viernes, mañana o pasado a más tardar tiene que tener su nota de psicología en el MS. Si ella mira y mira que no tiene nota de esa actividad, inmediatamente escríbanme. ¿Sí? No esperemos a mediados de agosto para hablarme de la actividad de hoy, 1 de mayo, perdón, de junio. No esperemos agosto, ¿ya? Tratemos de estar al tanto. Es importantísimo. Es fundamental porque créanme, mi correo ya se saturó. Creo que voy a tener que hacer otro correo porque ya los gigas que tiene ese correo están full, ¿ya? O voy a borrar las actividades de las primeras semanas por todos los correos. Pero, y qué bueno, no hay clavo, manden todo lo que sea necesario. Pero es importante, jóvenes, estar al tanto en sus actividades. Si yo sé que mandé una nota y no está subida, y los demás sí tienen y yo no tengo, algo pasó. Quizá ustedes lo enviaron y no llegó el correo, porque pasa a veces, se va a spam, se hace un montón de cuestiones de tecnología que no mucho sé, pero he ido aprendiendo. Entonces, ustedes simplemente vienen, profe, no tengo, entonces yo les voy a decir, miren chicos, su tarea no llegó, como le he dicho a varios. Profe, pero yo se la envié, entonces reenviámela, me la reenvían, ahí sí llega y tienen su nota. Así de sencillo es. ¿Sí? No es necesario ir a hacer un montón de cuestiones a otros lados. Aquí nosotros podemos, todo tiene solución, pero tenemos que estar en contacto y sincronizados todos y todas. Así que les recomiendo esto, por favor. ¿Oyeron, chicos? Hubieron algunos chicos que no entregaron una actividad todo el bimestre, hasta ahorita a finales de mes empiezan que iban a entregar. Y de acuerdo, nos mandaron orden y se acepta, pero aquí está la responsabilidad de cada quien. Seamos responsables. Eso es parte de la personalidad del ser humano. No olviden que eso lo hablábamos en psicología. Estamos formando una personalidad y tiene que ser una personalidad muy positiva. Así que si no hay más preguntas, tenemos 45 segundos, chicos. ¿Estamos claros en todo? Sí, profe, solo una pregunta. Diga. Las tareas, por ejemplo, esta semana, ¿cuándo van a ser subidas? El lunes. Para de literatura, va a haber tarea el lunes temprano, va a estar subida ya. Ah, ¿Ya? ok. Yo la subo posiblemente el domingo en la mera tarde. Si Dios quiere. Si no, el lunes temprano a las 9 ya tienen que estar subidas para que tengan toda la semana, ¿oyeron? Ah, ok, profe. Bendiciones, chicos. Pasen una excelente tarde, ¿vieron? Se cuidan mucho. Ha sido un verdadero gusto poder escucharles siempre. ¿Sí? Es un gustazo escucharles. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde. Se cuidan mucho. Gracias, profe, se le escribió mi nombre. Gracias, profe, igualmente. Vaya, gracias, pues bendiciones. Feliz tarde.